¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión. Ya es un poquito tarde, la verdad es que, eh, pues, por cuestión de, de múltiples factores, hasta esta hora nos estamos conectando con la finalidad de que pueda escucharse lo que hablamos y en función de ello, pues que pudiéramos recoger algunas ideas o experiencias. La grabación la hago para que el día de mañana, la hago el día 24, para que el día 25 temprano pueda estar justamente en la plataforma, ¿sale? El día de hoy vamos a analizar uno de los temas con los que prácticamente estamos cerrando este, este curso y que nos va a permitir definir algunas estrategias en el ámbito de la educación llevada a este tiempo a la posmodernidad. Y es justamente lo que llamamos modelos cognitivos. ¿Qué es la modelación cognitiva? ¿A qué le llamamos modelación cognitiva? Es un modelo cognitivo que se desprende de esto que llamamos modelo cognitivo y en qué lo aterrizamos en la práctica docente. Pues bien, iniciemos con la definición muy básica para que podamos entender a profundidad de qué es un modelo. Fíjense, un modelo se deriva del término latino modus o forma, que le da significado en el sentido, pues, de modo o forma de algo, y que hace alusión a una forma de representar algo en tamaño reducido. Es decir, un modelo es la representación de algo en tamaño reducido en cuanto a su modo y a su forma. Su raíz en indoeuropea, mod, med, nos hablan de la medida apropiada de las cosas. Es decir, el modelo es la medida apropiada de las cosas en representación de algo, pero en tamaño reducido. Eh, de ello, podemos decir que la representación es en una medida apropiada. Filosóficamente, sí, filosóficamente, justamente se entiende como la descripción esquemática de un sistema. Describir un sistema a través de un esquema. Pero este esquema puede tener varias particularidades, es decir, puede ser un modelo teórico, un modelo fenomenológico, es decir, de un fenómeno y la lógica de un fenómeno, un modelo natural, un fenómeno, perdón, un modelo axiológico, es decir, que se refiere a valores, o un fenómeno organizacional, cómo es que se organiza algo, hasta un fenómeno epistemológico, con la finalidad de entender algo, pero también un fenómeno cognitivo, es decir, entender un proceso en función del pensamiento, o finalmente un modelo escalar, algo que está hecho en medida pequeña a una reproducción 1 a X. ¿Sí? Esta representación esquemática se hace con base en la mente, en la percepción, en la inteligencia y en base a modos de aprendizaje. De tal manera que un modelo, ahora ya que entendimos un modelo, vamos a analizar a qué se refiere con un modelo cognitivo. Un modelo de lo que se capta a través de la mente, la percepción, la inteligencia y los particulares modos de aprendizaje. Existen varias técnicas de modulación de moldeamiento cognitivo que favorecen el aprendizaje. Y cuando hablamos de técnicas de modulación, hablamos de que pueden generar una organización y darle un sentido requerido en función de las particularidades cognitivas de cada individuo. Estas técnicas de modelación cognitiva o modulación también cognitiva, también es válido, son consideradas estrategias cognitivas que son habilidades mentales que no siempre
son consistentes, que no siempre son operacionales, que a veces son procedimentales y que a veces suelen ser concretas. Vamos a explicar más detenidamente. Son actividades mentales, pero no siempre son consistentes ni conscientes, ¿sí? O sea, pueden ser ideas vagas y pueden ser ideas que inconscientemente creamos. Pueden ser operaciones, es decir, eh, situaciones algorítmicas, procedimientos o acciones que resultan en actividades pues que nos integran a procesar información, a adquirir y retener o evocar diferentes tipos de conocimiento, mejorar el rendimiento del aprendizaje y eso sí, que permite el autorregular el propio aprendizaje y que nos permite llegar a la meta de cognición deseada, configurar ideas muy claves y muy completas de algo que en un principio quizás era vago. Espero que hasta aquí más o menos llevemos eh, dos ideas concretas. ¿Qué es un modelo? Y la modulación cognitiva o modelación cognitiva, ¿para qué sirve, no? Para procesar información, adquirir y retener, evocar, etcétera. Ahora, pasamos a otro elemento, que es justamente la cognición desde su definición. El fenómeno cognición o el proceso cognición se deriva del término latino conocere, que significa conocer a través de cuatro elementos: la experiencia sensible, el razonamiento lógico, la comprensión y la reflexión metacognitiva. ¿Sí? Cuatro momentos: la experiencia sensible, el razonamiento lógico, la comprensión y la reflexión metacognitiva. ¿Cómo llegamos a un proceso? ¿Sí? Filosóficamente también se entiende como la facultad de procesar información con base en la percepción para estructurar lo objetivo o lo subjetivo e interpretar el entorno. Entonces, tenemos ya tres conceptos: lo que es un modelo, que es una representación; lo que es la modulación cognitiva, que es la gestión informativa; y lo que es la cognición, que nos lleva justamente al conocer algo a través de experiencias sensibles, lógicas, cognitivas, y obviamente nos permiten interpretar el entorno. Hablamos de dos procesos. Por un lado, el cómo se representan las ideas y cómo es que a partir de la experiencia sensible, el razonamiento, el pensamiento profundo o la comprensión y la reflexión de cómo he llegado al mismo conocimiento nos provocan un nuevo saber. Una vez que queda entendida esta parte, espero, vamos a definir ahora sí qué es entonces un modelo cognitivo. Un modelo cognitivo es el conjunto organizado de ideas que explican o representan de forma apropiada algo objetivo o subjetivo con base en la facultad de la percepción individual a fin de interpretar el entorno. Muy fácil, ¿verdad? Más simplificado. Entonces, podemos analizar que hay ciertos procesos cognitivos elementales en nuestro cerebro. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos elementales? Ya definimos qué es un modelo, ahora vamos a esos procesos. El primer proceso es la percepción. Cuando hablamos de percepción, nos referimos a la percepción sensorial, nos referimos a la percepción emocional e incluso a la percepción simbólica, lo que vemos a través de símbolos, lo que regularmente llamamos semiótica y que regularmente es la representación simbólica, ¿sí? Pero también emociones y lo que
sentimos a través de, pues, nuestros 5 sentidos, ¿sí? Tacto, gusto, olfato, etcétera. La percepción. Otro proceso cognitivo es la atención y se refiere a esos estados de concentración. Atención es tener un estado de concentración, poder distribuir lo que percibimos y tener una estabilidad frente a lo que percibimos, ¿sí? La atención. Regularmente, cuando hablamos de atención, entonces lo que se busca es que podamos saber dónde estamos, cómo estamos y qué hacemos, ¿sí? Vamos a otro proceso cognitivo, que es la memoria. La memoria con sus múltiples funciones. Una de ellas, recordar; otra, reconocer; otra, rememorar, que es traer justamente el pensamiento pasado a este momento y sentirlo, incluso disfrutarlo, ¿sí? Y finalmente, la reproducción, que es que podamos transmitir esa misma rememoración y volver a activar nuevos actos similares. Tanto los procesos de percepción, atención y memoria, como los particulares focos sensoriales, emocionales, simbólicos, de concentración, de distribución, de estabilidad, de recuerdo, de reconocimiento, de rememoración y de reproducción, propician lo que es la inteligencia en un ser. Entendamos entonces que inteligencia se define como la facultad próxima o la facultad distante o la facultad construida a través de las inteligencias, de Gardner. Hoy no vamos a ubicar, no nos metemos en ese tema porque tenemos en un video antepasado, en la descripción les dejo los datos si quieren integrarse a las inteligencias de Gardner, de Howard Gardner, y podamos analizar. Entonces, centramos. Los procesos cognitivos elementales, como percepción, atención y memoria, y los particulares factores de estas generan la inteligencia, que es la facultad próxima de conocer algo o la distancia que existe entre una realidad y lo que puedo conocer, o bien lo que construyo diariamente de forma cotidiana. Los procesos de pensamiento, eh, obviamente, generan las inteligencias. Someramente así las digo. La inteligencia visual, la inteligencia corporal o kinestésica, la lógico-matemática, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, la musical y la verbal lingüística. Además de otras, que yo sé que hay otras, pero bueno, nos quedamos con Howard Gardner hasta el momento, ¿sí? Y finalmente, los pensamientos eh, o las inteligencias se dan justamente porque existen procesos de pensamiento y estos se dividen a su vez en procesos básicos y procesos superiores. Los procesos básicos fundamentales para la subsistencia son la posibilidad de identificar algo, diferenciar algo, comparar algo, representar algo mentalmente, decodificar o interpretar algo, clasificar algo, analizar o incluso sintetizar algo. Esos son elementos básicos que nos están diciendo que el pensamiento se encausa hacia el aprendizaje. Pero también hay procesos superiores que nos dicen que el aprendizaje puede ser más profundo y se refiere a procesos como la deducción de un todo, sacar una conclusión; la inducción de algo muy pequeño, generalizar; la analogía, que es en cierta medida comparar; el pensamiento transitivo, es decir, que permite ir de una situación a otra y vincularla; el pensamiento divergente, que nos da muchas pautas o muchas posibilidades de resolución de un problema, de una situación; el pensamiento convergente, que enlaza miles de posibilidades hacia un solo camino; y obviamente el pensamiento lógico, que nos habla justamente de esa condición algorítmica, clásica,
que nos permite analizar los problemas. Pero bueno, con todo esto, ¿en qué hemos de aterrizar? Que, bueno, regularmente los modelos cognitivos sirven para desarrollar el aprendizaje y que hay modelos que nos permiten desarrollar ciertos saberes. Cuando el conocimiento o cuando el modelo cognitivo se perfila hacia lo teórico, se le llama modelo cognitivo teórico o teórico cognitivo y nos invita a saber, es el conocimiento como tal. Está también el modelo cognitivo conductual, que nos invita a adoptar una nueva forma de saber desde el particular eh, pilar del aprendizaje y de la educación, que es el saber ser, el modelo cognitivo conductual. También hay modelos cognitivos procesales o procedimentales que nos invitan a dirigirnos al saber hacer. Y finalmente también hay modelos cognitivo colaborativos o bien convivenciales, que nos invitan justamente al ámbito del saber convivir. Todos estos modelos cognitivos regularmente, pues son, recordemos, modelos de reproducción o de representación que analizábamos en un principio, ¿sí? Es la representación de ideas en tamaño y forma adecuada. Y cuando hablamos entonces de modelos de aprendizaje, irremediablemente tendremos que nombrar algunos modelos. Muchas de las personas conocen a los modelos cognitivos como organizadores gráficos. El organizador gráfico es únicamente la representación. El modelo cognitivo es el acto en sí mismo de crear dicha representación. Sí hay una diferencia. Cuando hablamos de un organizador gráfico, hablamos de una representación que ya está hecha o que está dispuesta. Cuando hablamos de un modelo cognitivo es de una representación que yo he hecho de una realidad en base a una información. La importancia de un modelo cognitivo radica que en función de estos se logra el razonamiento, el discernimiento, la discriminación, la memorización, la proyección, la inteligencia, finalmente el aprendizaje. Mientras que con los eh, organizadores gráficos son representaciones dispuestas, hechas para una explicación somera, que no necesariamente eh, infiere el hecho de haber tenido un desarrollo cognitivo. Algunos ejemplos de modelos cognitivos son el mapa conceptual, que nos habla justamente de una organización de conceptos en donde colocamos conceptos completos, pero además palabras enlaces. Regularmente el mapa conceptual tiende a tener esa dirección de concepto, palabras clave o palabras enlace, no importando prácticamente la dirección o la disposición de las ideas, ya que el mapa conceptual puede tomar diferentes nombres en función de su estructura y su direccionamiento gráfico. Se le llama así, por ejemplo, diagrama de flujo a aquel modelo que regularmente tiende a caer y que tiene diferentes niveles de importancia en donde regularmente clasifica cada situación, cada concepto apoyándose de simbología gráfica que le permite enlazar ciertas cuestiones. Los conectores tienen una figura, los procesos tienen otra, los datos tienen otra, las decisiones, etcétera, toman otra. Un diagrama de flujo, entonces, su característica es que baja y que está organizado. O sea, tiende a caer, por eso es flujo. ¿Cómo cae el flujo? Hacia abajo. Esa es la dinámica lógica del diagrama de flujo. Tenemos también el llamado diagrama de árbol, que es en realidad una forma en donde salen ramificaciones de ideas que se van subordenando a ciertos títulos o conceptos y que permite de alguna manera
en la organización de las ideas. Dentro del diagrama de árbol podemos encontrar incluso también una relación directa con el llamado cuadro sinóptico, ¿sí? Que organiza ideas y que genera conceptos. Estos conceptos regularmente vienen expresos, obviamente, de manera alfabética. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, el diagrama de árbol, que tiene la similitud, o sea, sí, con un árbol que por las ramificaciones se llama, pero que contiene datos alfabéticos. Por otro lado, tenemos también el llamado mapa mental. El mapa mental es una serie de ramificaciones que contiene palabras clave, pero sobre todo contiene imágenes. Imágenes que permiten, o iconografías, o índices que permiten, obviamente, conocer a razón de los dibujos algunos contextos de saberes, ¿sí? Esto, el mapa mental particularmente, se caracteriza porque simula una neurona que crea ciertos iconos y algunos datos con respecto a ideas complejas. Es importante que entendamos que el mapa mental no significa conceptos, significan iconografías conceptuales que permiten de alguna manera el desarrollo de una idea. Regularmente su forma de neurona obedece justamente a la disposición del aprendizaje. A personas que regularmente tienen dominio de su lóbulo izquierdo, se recomienda que empiecen a escribir de derecha a izquierda, y a los que tienen dominio del lado izquierdo, se les recomienda que empiecen de derecha a izquierda para generar una vinculación de contenido y de ordenamiento. Dentro de los llamados modelos cognitivos tenemos el diagrama de causa-efecto, la espina de pescado, que es también un diagrama de causa-efecto, el diagrama o técnica V, tenemos también el diagrama eh, o el diagrama argumentativo, donde se analizan pros y contras con premisas, se generan conclusiones y un razonamiento general, pero además de esto existen muchos otros modelos cognitivos. Por ejemplo, la lluvia de ideas es un modelo cognitivo, la historieta es un modelo cognitivo, el cuadro comparativo es es un modelo cognitivo, el cuadro de doble entrada es un modelo cognitivo, ocurre la línea de tiempo es un modelo cognitivo, el hecho de tener de alguna manera también no solo organizadores gráficos, sino representaciones gráficas hechas en modelo, también representan un modelo cognitivo. En este sentido, tenemos como murales, eh, pictografías, infografías, hasta lo que conocemos como un friso o un periódico mural, o bien los llamados prototipos, que en estos prototipos nos referimos a maquetas, que son modelos de un proyecto a realizar o un proyecto realizable en tamaño original, pero como los dimensionamos en una representación a escala o a menor tamaño, le llamamos prototipos, ¿sí? Y también son modelos cognitivos. Los simuladores o la aplicación de simuladores, cuando son esos simuladores eh, realizados con una dinámica alfabética, numérica o con trazos y luego se llevan a cabo de forma algorítmica, estamos generando obviamente una representación y por lo tanto los simuladores que se utilizan también pueden entrar en el ámbito de la modelación cognitiva. Nos referimos a prácticas de laboratorio, ferias del emprendedor, foros de expresión, sociodramas, obras teatrales, debates, etcétera, como simuladores integrales en el proceso educativo. De la misma forma, tenemos las llamadas matrices de gestión,
donde incluimos particularmente algo que a mí me gusta, que son los circuitos valdianos o los circuitos de inclusión cognitiva, y hasta lo que llamamos mapa neurolingual. Entendamos entonces que el mapa neurolingual es un ordenamiento de ideas en donde no solo son conceptos, sino ideas complejas relativamente organizadas y dispuestas para comunicar algo en un modo organizativo, ¿sí? Se le llama neurolingual porque literalmente desde el momento en el que lo estás realizando, programa o te programa para desarrollar una lingüística y una agilidad verbal que te permite integrar y reconocer saberes. Bueno, dentro de estos modelos cognitivos, es importante que analicemos una cuestión, que todos los modelos cognitivos tienen una función, que es justamente la de representar un saber e integrar un conocimiento nuevo a nuestro, este, nuestro, a nuestro cúmulo de saberes ya previamente asignados. Para este proceso hay un concepto que yo no quisiera dejar fuera, que deberíamos de poder integrar como parte de este análisis que se ha hecho de los modelos cognitivos. Y es justamente el conocimiento. Podamos definir entonces ampliamente, ahora sí, qué es el conocimiento. Conocimiento puede ser, chequen, de dos formas, ¿sí? Está el llamado conocimiento lineal, que es la expresión continua, ya sea verbal, gráfica o práctica, y que regularmente describe, clarifica, analiza y construye diálogos. El conocimiento lineal está determinado justamente por los textos. Pueden ser instructivos, continuos o actos secuenciales. A este tipo de conocimiento se le llama modelo cognitivo, de tal manera que los textos, en cierta forma, se integran a esto que llamamos modelación cognitiva, pero desde el fenómeno del hecho creativo, ¿sí? Un texto que es estudiado y que es creado o que es interpretado y que a final de cuentas también representa un medio de aprendizaje, porque también tenemos el llamado conocimiento estructurante. El conocimiento estructurante que se da justamente en razón de modelos cognitivos como son por ejemplo, el modelo estructurante nos habla de la expresión discontinua. Cuando hablamos de gráficas, esquemas, cuando hacemos prácticas y creamos modelos o prototipos, y cuando hacemos incluso prácticas eh, en el hecho de armar, desarmar, generar rompecabezas, cubos, etcétera, también forman parte de un modelo cognitivo, porque es una idea que se va integrando y que propicia todos los factores del pensamiento. Y finalmente, bueno, el conocimiento estructurante también tiene una función que es descifrar e interpretar. Cuando hablamos de descifrar, hablamos de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos, instituciones, deseos, pulsiones o a través simplemente de descifrar imágenes complejas. En este ámbito, del conocimiento estructurante, se encuentran desde lo que son iconos, infografías, semiótica, iconografías, etcétera, etcétera. La característica de estos, de la modelación cognitiva es justamente que es un proceso importantísimo para poder desarrollar un diálogo distinto. Nos pone justamente al frente de áreas comunicativas, pero también al frente de áreas gráficas. Todo lo que es el diálogo tanto verbal como la expresión gráfica que se integra justamente en nuestro conocimiento, en nuestro saber, como una alternativa cotidiana y como una alternativa incluso científica. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo espero que no haya dejado demasiadas dudas, que mi explicación sea simple,
traté de hacerlo lo más simple posible para que pudiera ser entendible. Sin embargo, bueno, sintetizar. Los modelos cognitivos son todas las representaciones lineales de conocimiento como las representaciones estructurantes. Esas representaciones lineales y estructurantes contamos a los textos en cuestión lineal y estructurante todo lo que tenga que ver con iconos, gráficas, incluso índices, etcétera, que puedan uh, implicar una información y que obviamente esta información pueda representarse en un modelo o en una representación a menor escala o bien una representación de una idea compleja en razón de procesos y de proyectos. Espero no se hayan quedado con dudas. De todos modos, les dejo el enlace para que ustedes puedan visualizar la presentación y puedan, a través justamente de modelos cognitivos, mapas y algunas imágenes, puedan nuevamente recuperar estos saberes de los que hemos hablado el día de hoy. Mientras tanto, nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta pronto.